De ahí iniciamos el bloque 2. Vamos a trabajar alguna clasificación de funciones, funciones especiales. Sí, la primera que tenemos se van a llamar funciones explícitas. En este tipo de funciones la variable y aparece despejada. Sí, por ejemplo, si yo les doy la gráfica y igual a 3x más 1, esa es una función explícita porque y está despejada. En cambio, en las funciones implícitas tienen la función, pero la variable y no está despejada. Observen en esta parte, la y está en medio de otros términos. Se le llama implícita. Después tenemos funciones continuas. Las funciones continuas se van a caracterizar porque su gráfico dice no presenta saltos, no presenta interrupciones. Nosotros vamos a poder dibujarlas de un solo trazo. Y si ya tienen su dibujo, al recorrer esa gráfica con el dedo, ¿sí?, no va a haber necesidad de despegar el dedo para recorrer toda la gráfica. Así se dice que es una función continua. Las funciones discontinuas. Este tipo de funciones van a presentar saltos. Para poderlas dibujar, si nosotros vamos a dibujar una gráfica, tenemos que despegar nuestro lápiz, porque vamos a hacer de cuenta como si hubiera 2 o 3 funciones en una misma gráfica y no las vamos a poder hacer de un solo trazo. Si ya ustedes tienen el dibujo y vamos a ver si es continua, bueno, si ustedes pueden recorrer toda la función con su dedito sin despegarlo, es continua. Pero observen en esta que tenemos aquí, recorremos una parte del dibujo, pero si yo quiero seguir, tengo que despegar mi dedo y ir aquí arriba y volver a ponerlo y recorrer la parte que faltó. Hay un salto ahí de la gráfica, tenemos que despegar el lápiz o el dedo al recorrerlo para que nosotros podamos recorrer completa nuestra figura. Así es como lo pueden identificar. Funciones escalonadas. Este tipo de funciones se va a caracterizar porque nuestro dominio va a tener ciertas condiciones o se va a trabajar por medio de intervalos. Por ejemplo, el que tienen aquí dice la función vale 3 para la x, o dice si la x está entre menos 2 y 2. De menos 2 a 2 la función vale 3. La función vale 1 si la x está entre 2 y 4. La función vale menos 2 si está entre 4 y 6. ¿Sí? La pueden identificar nada más, primero porque observen que en esta está como tipo escalones. ¿Sí? Y si no, aquí en su figura, en la gráfica, ahí van a tener condiciones para la x. Si hay condiciones para la x en intervalos y dice mayor que, menor que, son funciones de tipo escalonadas. Todas estas las vamos a ir viendo poco a poco, una a una en el transcurso de nuestro curso. Ahorita solamente es así como una introducción para que ustedes vean todo lo que vamos a ver. Otro tipo de funciones son las funciones crecientes. Este tipo de funciones, ojalá y no les confunda aquí toda esta notación, dice, si para cualquier valor de x1 y x2, en R, donde x1 es menor que x2, se tiene que f de x1 es menor que x2. Nos olvidemos de esta definición porque a veces nos hace más bolas de lo que ya estamos. Entonces, mejor entendamos. Si la función al recorrerla de izquierda a derecha sube, es una función creciente. Así con su dedito la van a ir recorriendo de izquierda, empezamos del lado izquierdo y observen, va subiendo, 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 subiendo. Si sube, es creciente. Olvídense de esta definición fea que está aquí, pero entiendan lo que es una función creciente. Las funciones decrecientes, esta va a ser al revés. Si yo la recorro de izquierda a derecha, va a ir hacia abajo, miren, va bajando. Si baja es una función decreciente,
pero siempre vamos de izquierda a derecha. Una función o una gráfica puede tener una combinación de comportamientos. ¿Sí? Por ejemplo, esta que tenemos aquí es una gráfica de una función cúbica. Y observen que si la vamos recorriendo de izquierda a derecha, primero baja, luego sube y luego vuelve a bajar. Bueno, esta está como por intervalos. En la primera parte donde baja sería creciente, llega a un punto donde la función alcanza un valor mínimo, le llamamos, y luego empieza a crecer nuevamente, va creciendo. Llega a un punto donde la función alcanza un máximo y la función nuevamente empieza a bajar. Entonces, cuando tengan funciones así en los ejercicios, en algunos ejercicios solamente van a poner, es función creciente, es función decreciente, ¿sí? Pero si tienen así, ahí le van a poner en cada partecita de aquí para abajo, desde creciente, creciente y decreciente. Lo van a ir poniendo de acuerdo a cómo se va comportando su figurita, porque hay ejercicios más abajo. Después tenemos otra definición, igual bien importante, es una función inyectiva. Nos dice que las funciones inyectivas también se llaman univalentes o uno a uno, es decir, si y solo si cada f de x en el recorrido es la imagen exactamente de un único elemento del dominio, es decir, va uno a uno. Cada elemento del primer conjunto o de X tiene únicamente una imagen. A una X no le pueden tocar dos de Y. ¿Sí? Observen aquí en la primera parte dice que es inyectiva. Inyectiva porque cada elemento de X le toca solo uno de Y. 1 con 1, 2 con 2, 3 con 5, 4 con 3. Solamente le toca uno. En esta parte, como hay un valor de la Y, por ejemplo el 2, al 2 ya le llegaron dos flechitas, el 2 y el 5. Entonces, como ya le llegaron dos, esta deja de ser inyectiva, sería una función no inyectiva. Únicamente es ir comparando. Cuando tenemos conjuntos, uno a uno, que uno de X solamente le toque uno de Y. En el eje Y pueden quedar vacíos, no importa, pero las X únicamente deben de ir con una Y. Tenemos un método que le llamamos el método de línea horizontal. Este método lo vamos a utilizar cuando tenemos gráficas, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una parábola, es una función cuadrática. ¿Cómo voy a saber si es inyectiva? Vamos a trazar líneas. Aquí trazo líneas y veo. A esta Y, por ejemplo, al 3 en Y, allá tiene dos valores. Aquí tiene uno de la función, de este lado tiene otro. Significa que al valor de 3 le llegaron dos valores de X. Y así para toda la función, todos tienen dos. Entonces, si esta recta que yo trazo aquí de forma horizontal toca dos puntos de mi figura, esta es la figura, lo toca aquí y lo toca de este lado. Como lo toca en dos, entonces vamos a decir que esta gráfica no es inyectiva. Así lo van a escribir. Al contrario, si ustedes tienen una figura, por ejemplo, la que está aquí, esta corresponde a una función cúbica. Ahorita ustedes no saben si es cúbica, si es cuadrática, pero van a ver que al final del curso ustedes van a poder identificar. Ahorita solamente van a hacer los dibujos. Aquí tienen el dibujo. Vamos a analizar si esta gráfica es una función inyectiva. Trazamos una línea o varias líneas si ustedes quieren. La recorremos. Observen que en todos los puntos únicamente toca uno. Solamente uno, no tiene dos como en la otra. Esta línea solamente corta a uno en mi función. Por lo tanto, esta función que tenemos ahí sí es una función
inyectiva. Ese es el método que nosotros vamos a hacer si tenemos funciones graficadas. Dudas de cómo le van a hacer para localizar si son inyectivas o no son inyectivas. ¿No hay dudas? Hola. De ahí vienen las funciones sobreyectivas. Este tipo de funciones se van a caracterizar porque los elementos del segundo conjunto sí pueden tener dos elementos que vengan del primer conjunto. Le puede ser 1, 2, 3, los elementos que sea, porque nuestra definición dice, es sobreyectiva si y solo si cada elemento de B es imagen de al menos. La palabra al menos significa que puede ser 1, pueden ser 2, pueden ser 3, pero todos los elementos de B les debe de tener una flechita. Si existe un elemento de B que no le tocó, por ejemplo aquí, el primer dibujo dice que sí es sobreyectiva, porque todos los de B tienen flechita, incluso el primero tiene 2 flechitas que le llegaron. La segunda es también sobreyectiva, porque aunque estén aquí todos cruzados, cada elemento de B le tocó una flechita, todos le tocó. La tercera, esta función no es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque hay un elemento en el segundo conjunto que no le llegó flechita. Entonces, si quedó así solito ahí bailando, entonces esta función no es sobreyectiva. Es sobreyectiva si a todos les toca por lo menos 1, y si no, hasta 2, hasta 3. Pero si queda uno por ahí que no le tocó, entonces decimos que no es una función sobreyectiva. Esto es analizando conjuntos, analizando diagramas de Venn. Pero si nosotros analizamos gráficas, vamos a observar, esta función va a ser sobreyectiva porque estas líneas se extienden de manera indefinida hasta el infinito. Esta hacia arriba el infinito, esta hacia arriba al menos infinito. Si ustedes quieren utilizar las líneas horizontales, igual pueden dibujar sus líneas horizontales y ven ahí que todas las Y, los valores de Y, observen. Nos vamos de Y, les toca un punto para acá de nuestra gráfica. ¿Sí? A todos les toca. Si nos pasamos a esta otra igual, todo valor de Y le toca un punto. En este caso un punto, en este caso de acá le toca 1, 2, hasta 3 puntos. Por ejemplo el 5, si pongo mi línea en el 5, ahí no se deja. Bueno, aquí en el 6, aquí sí se dejó. En este punto 6, observen, tiene un punto aquí, otro aquí, corta la gráfica en 3. Todos los valores cortan por lo menos en 1, 2 o 3. Si tuviéramos por ahí, por ejemplo, esta función que tenemos ahí que corresponde a una parábola, si ustedes observan en la parte de abajo, hay valores de Y que no tienen ningún punto de nuestra función. Si nosotros, bueno, antes, esta función, estas líneas que van hacia arriba, se van a extender de manera infinita hacia arriba. Entonces, si nosotros hacemos la prueba de la línea horizontal, cada punto aquí en este X3 le tocan 2, el 4 le tocan 2, todos va a cortar en 2. Pero aquí en la parte de abajo hay valores de Y que ya, aunque pongamos una línea, ya no toca ningún punto de la gráfica. Por lo tanto, en estos puntos no hay valor de la función. Y si no hay valor de la función es que no les llegó ninguna flechita si estuvieran en diagramas de Venn. Y por lo tanto, esta función que tiene valores de Y que no tienen gráfica sería una función que no es
sobreyectiva. Vamos con la función biyectiva. Esta función se va a caracterizar porque es inyectiva y es sobreyectiva a la vez. Es decir, todos los elementos de B les debe de tocar por lo menos 1. Y aparte de eso, es inyectiva porque nada más va a ir de 1 en 1. Cada elemento de X solamente va a llegar a 1 diferente de Y. Si a 1 le llegan 2, 1 queda por ahí vacío, ya no va a ser una función biyectiva. Va a ser sobreyectiva y va a ser inyectiva a la vez, ¿sale? Debe de cumplir las dos características. Por ejemplo, aquí esta va a ser una función que no es biyectiva porque, como les decía en la parte de arriba, si ustedes trazan la línea horizontal, va a haber valores de Y que no van a tener un valor en la gráfica. Este de menos 2 no tiene, aquí está todo vacío. De aquí para abajo está vacío, entonces no les toca valor a la función. Y de este lado hacia arriba, pues sí, el 1 pues va a ir como que con 1 de X. Y así sucesivamente, cada valor de Y en la parte de arriba le toca un valor a la función, pero de aquí para abajo está vacía. Entonces esta función pues no es sobreyectiva, y si no es sobreyectiva tampoco va a ser biyectiva porque deben de tener las dos características, ¿vale? De ahí vamos con las funciones inversas. Las funciones inversas, lo que vamos a hacer prácticamente es despejar el valor de la X. Así como hay inversos que la suma es la resta, que la inversa de la multiplicación es la división, así vamos a tener que encontrar las operaciones inversas o las funciones inversas cuando nosotros vamos a tener funciones. Aquí les puse lo que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Inverso de la suma, resta, del producto cociente, de la radicación potencia y de un logaritmo es un exponencial, que nosotros vamos a poner ln significa logaritmo natural y la e significa una función exponencial, igual están en nuestras calculadoras. Entonces, lo que se hace, me voy a los ejercicios. Lo que se hace, si ustedes tienen una función, por ejemplo, y igual a 2x menos 1, y queremos encontrar su función inversa, lo que vamos a hacer es despejar la x. Si tenemos y igual a 2x menos 1 y quiero despejar la x, primero quito el menos 1 que está restando, pasa sumando, y me quedaría entonces y más 1 igual a 2x. Si como les decía yo, el objetivo es despejar la X. El 2 está multiplicando con la X, por lo tanto va a pasar dividiendo y ya me quedaría mi X despejada. X es igual a X más 1 sobre 2. Y listo. Ya al final nada más intercambiamos las letras. Donde hay X le pongo Y y donde hay Y le pongo X. Esta X se convierte en Y, me queda Y igual. Y esta Y de aquí se convierte en X. Y igual a X más 1 sobre 2. Y ya este que tengo aquí, pues ya nada más la escribo como mi función inversa. Las funciones inversas las vamos a representar con una f menos 1 en la parte de arriba. F menos 1 de X es igual a X más 1 sobre 2. Solamente se intercambia la letra Y por f menos 1 de X para indicar que es una función inversa. En el ejemplo 2 tienen una ecuación y igual a 1 sobre X más 1. Si voy a buscar su función inversa, significa que voy a despejar la X. Como esta X está aquí en la parte de abajo, no la puedo mover así de repente. Tengo que mover todo, X más 1. No lo puedo despejar porque está abajo, por lo tanto, primero lo muevo. Está dividiendo, pasa multiplicando con la Y y ya me quedaría X más 1 por Y igual a 1.
Ahora, como hay un paréntesis, primero quito el paréntesis, multiplico y por x, yx más 1 por y. Entonces me queda xy más y igual a 1. Ahora sí ya despejamos la x. Aquí vamos. Primero movemos la y, está sumando, pasa restando, me quedaría 1 menos y. Ahora, esta XY está multiplicando. Para despejar la X, quito la Y. Si está multiplicando, pasa dividiendo y ya quedaría mi X completamente despejada. ¿Qué hacemos después? Intercambiar la X por la Y. Donde hay X voy a poner Y donde hay Y voy a poner X, de tal forma que me va a quedar Y es igual a 1 menos X sobre X. Ya lo último que se hace es que en lugar de y voy a escribir f menos 1 de x y ya esa sería mi función inversa. Se obtiene despejando la x de la función.